Hola y bienvenidos a otro video más del curso. En este video vamos a revisar el tema de herencia. En el tema de herencia, en programación orientada a objetos, es bastante teórico y en cada lenguaje se implementa de diferente forma, cada lenguaje con su respectiva sintaxis, pero tienen ciertas particularidades cada lenguaje. Nosotros lo veremos en el lenguaje de programación Java. Y bueno, pasemos a la revisión del concepto. Es uno de los conceptos más importantes en programación orientada a objetos. De hecho, es una de las bases y por las cuales surge la programación orientada a objetos, la herencia. La herencia permite crear una clase nueva a partir de una existente y definir una relación entre ellas. Por lo tanto, tendré una clase que será padre y tendré también clases hijas cuando implemente herencia. Por lo tanto, tendré como dos tipos de clases en ese momento. Y eh, esta herencia permite crear una estructura o más bien una jerarquía de clases que en este caso serían clases padre y clases hija o hijas. Y la jerarquía pues será en forma de árbol. Si vemos, tengo una jerarquía. Aquí en este caso será o representa clases. Y puedo tener aquí que la clase padre, vamos a colocarle P1, la clase padre 1, eh, tiene una jerarquía hacia otras clases eh, que están debajo de la clase P1. Entonces, estas clases que tengo debajo de P1, pues lo que estoy definiendo con esta jerarquía es que van a ser clases hijas en este caso de P1. Por lo tanto, las clases que están debajo de estas clases hijas, a su vez, que son las que están en el nivel 3, aquí tengo nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Bueno, entonces en el nivel 3, así como está definida esta estructura jerárquica, pues tendré clases que estarán siendo clases hijas. Vamos a colocar aquí clase hija 1 y acá clase hija 2. Bueno, y acá ya tendré las clases hijas a su vez de quién, de clase hija 1 y de clase hija 2. Es decir, puedo formar una jerarquía con varios niveles de herencia en donde parto siempre de una clase padre o superclase y que esa clase padre, que es la que está en el nivel 1, eh, pues será la clase padre, digamos, de los niveles 2 y nivel 3. Pero aquí tengo en estas clases del nivel 3, eh, estas clases hijas son clases hijas de clase hija 1 y clase hija 2.
es decir, heredan de las clases que a su vez son clases hijas de P1 y puedo tener varios niveles de jerarquías, perdón, de clases. Con esto formo, esta sería mi jerarquía, esta será mi jerarquía. Y bueno, ¿qué significa eso de la herencia? Pues como la herencia en este caso, los lazos familiares o la parte genética de los seres humanos. Puedo tener padres o una persona tiene padres en donde la madre tiene cabello rubio y el padre cabello negro y el hijo puede heredar, ¿verdad? Atributos, en este caso el cabello rubio de la madre tal vez, pero puede heredar otros aspectos, otros atributos del padre. El hijo hereda estos atributos, así que en las clases, pues lo mismo. El padre tiene atributos, tiene también lo que ya vimos en las clases, que son métodos. Y al tener una clase hija, pues van a heredan eh, heredan atributos y también heredan métodos. Así que este es el concepto de herencia, eh, digamos teórico. Voy a borrar anotaciones. Esta parte izquierda la voy a dejar. Así que bueno, eso es en términos generales el concepto de herencia en programación orientada a objetos, no haciendo énfasis en un lenguaje de programación específico, sino de manera general y de manera teórica. Y bueno, ¿por qué se crea este modelo de programación orientada a objetos? Que algo de lo más importante, uno de los conceptos importantes, pues es la herencia. ¿Por qué usamos esta herencia? ¿Qué permite? ¿Qué ventajas tiene? Las ventajas son reutilizar código al heredar atributos y métodos de la clase padre, pues yo ya no tengo que escribirlo en las clases hijas porque ya los tiene, aunque en código no estén definidos. Al relacionarlos como clase hija o con este concepto de herencia, automáticamente heredan estos atributos y estos métodos y ya no tengo que volver a escribirlos. Bueno, a estas clases padre tienen varios nombres. Una de ellas, bueno, es precisamente clase padre, superclase, también se le conoce como superclase, y generalización. ¿Por qué? Porque pues definimos una clase general que va a estar hasta arriba de este árbol, de esta jerarquía, ¿verdad? Y así es como se le conoce o se menciona en varios libros. Y bueno, a las clases hijas, por ende será clase hija, serán llamadas clase hija, subclase, especialización de clase o clase específica. Así que esos son los nombres que podemos encontrar en materiales de apoyo, en los libros, así se les conoce. Bueno, y seguimos explicando este documento. Ya me pasé de nuevo, ahí está. Bueno, con este concepto implementado se dice que una clase hija, aquí está de nuevo, ya digamos haciendo implementación, la clase hija hereda atributos y métodos de la clase padre. Pero además esta clase hija nos dice que puede tener sus propios
atributos y sus propios métodos, que esos, bueno, pues obviamente no los va a heredar. Eso es importante, no hay que confundir los que se heredan, que están presentes aunque no estén en código, digámoslo así, pero los podemos usar, se están heredando en automático y aparte podemos tener propios atributos y métodos de la clase, otros más que sean tal vez necesarios. Y bueno, ¿qué podemos también hacer? Que es un tema de polimorfismo que vamos a ver después. Estos métodos que se heredan, nosotros podemos modificarlos en las clases hijas. Es decir, si el padre tiene un método, vamos a colocar aquí, la clase padre tiene el método 1 y tengo una clase hija que hereda, voy a borrar aquí, y tengo una clase hija que hereda de esta clase padre, yo lo que puedo hacer es que, bueno, si heredo, aquí voy a colocar hereda, el método 1, pero si este método 1 hace una suma, o me sirve para sumar, resulta que aquí en la clase hija, cuando yo lo heredo, yo puedo modificar el método 1. Es decir, que a lo mejor mi método 1 ya no va a sumar, sino que va a restar. Simplemente cambio precisamente la implementación. Lo voy a poner aquí, cambiar o cambia implementación. Eso es lo que podemos hacer, pero eso les comento, lo vamos a ver en un tema de polimorfismo. Esto es lo que podemos hacer con herencia y por eso es importante. Así que vamos a ver, aquí tengo un diagrama, o bueno, dos, donde ya tengo los nombres de clases o ya un identificador. Y vean, tengo aquí en la jerarquía, bueno, un nivel 1, tengo un nivel 2, solamente tengo dos niveles en esta jerarquía. Y bueno, aquí debo colocar el nombre de mi clase, que pues será mi clase padre y va a tener propiedades o atributos, pero también va a tener métodos, esta clase padre llamada A. Bueno, cuando heredo, obviamente debo colocar ahí una palabra en código, pues debo colocar una palabra en diagramas UML, unas flechas, que ahorita haremos un ejemplo. Y entonces aquí lo que hacen es heredar de la clase padre llamada A, quien la clase hija A1 y la clase hija también A2. Por lo tanto, vean, ¿qué heredo? Heredo estos dos, heredo o van a heredar la propiedad A y el método A. Por lo tanto, la clase hija A1 tendrá la propiedad A o el atributo o variable A. Ahí está. Y voy a tener mi método A que también lo estoy heredando. Estos son, vamos a colocar heredados. Heredados. Y tengo después mi clase hija A2 que tendrá también este método, perdón, este atributo A que es heredado y el método A que también es heredado. Pero aquí hay algo interesante porque vean lo que ya mencionamos en la parte teórica. Esta clase hija A tiene, además de los heredados, tiene su propio atributo A1 y su propio método también llamado A1. Por lo tanto, heredo los que ya están en mi padre y además yo puedo tener los propios que serán un atributo propio
y un método propio. Lo mismo para la clase hija A2. Tiene su atributo propio y tiene su método propio A2. Y bueno, ya una jerarquía, digamos, más extensa, como les comentaba, puede tener varios niveles. Y estos niveles, pues digamos que no tienen un límite. Podemos tener pues un número, digamos, ilimitado de niveles. Así que en este caso, bueno, tenemos las clases, bueno, la clase principal que está hasta en la parte raíz de esta jerarquía, que es la primera, y luego en el siguiente nivel, bueno, tenemos subclases, que es la A, la B y la C, que están heredando de quién, de la clase principal. Y luego, a su vez, tenemos otras dos clases aquí en esta parte. Tenemos subclase A, aquí está, subclase A y subclase A1 y subclase A2 que heredan de subclase A. Por lo tanto, a su vez, estas dos van a heredar de subclase A. Y acá, pues lo mismo con subclase B, tendrá otras dos que heredan de ella, que sabemos que subclase B a su vez hereda de principal, y también subclase C hereda de principal, pero además subclase C1 hereda de subclase C. Y así podemos tener pues, una jerarquía de varios niveles, no hay límite. Lo que sí es que, bueno, se va haciendo un poco más complejo ya en la parte del código o de implementación. Así que, bueno, podemos tener varios niveles de herencia. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto de herencia? Aquí se ve mejor ya en un ejemplo. Nosotros debemos reutilizar código. Bueno, vamos a ponerlo así, reutilizar atributos y métodos. Es decir, ¿cómo sé que voy a tener una relación de herencia? Si yo tengo un sistema, por ejemplo, de un zoológico o una tienda de mascotas, ¿verdad? En proyectos ya digamos reales, quiero definir un sistema de una tienda de mascotas. Entonces yo tendré mi clase perro, mi clase gato y mi clase loro y puedo tener más. Ahora, yo sé que perro pues va a tener a lo mejor una raza, va a tener una edad, lo voy a poner por acá. Tendrá, por ejemplo, edad, no sé, color, y puedo tener más atributos, nombre, ¿no? Y en métodos, bueno, pues quiero mostrar la edad, que ya sabemos que son los get y set, mostrar edad. ¿Qué otro método importante? Bueno, el toString, ¿no? Que es mostrar todos los datos, mostrar todos los datos del perro, del gato y del loro. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es que si yo defino estos atributos y estos métodos para perro, para gato y para loro, tendría que estar escribiendo en todas las clases. Aquí tendría que colocar edad y luego color. Y acá también edad, color, edad, color y todos los atributos que pueda tener. Entonces, pues eso es escribir más código y estoy repitiendo lo mismo porque voy a colocar los mismos atributos en los tres, los mismos métodos y bueno, pues entonces eso es tiempo, es inversión de tiempo,
Y lo que puedo hacer precisamente es, aplicando el concepto de herencia, definir y decir, bueno, perro, gato y loro son mascotas que se venden en este sistema, en esta tienda. Y yo sé que tienen edad, color, etcétera, más atributos, y tienen mostrar la edad, mostrar el color y mostrar todos los datos de la mascota. Pero eso yo solamente lo puedo definir en una sola clase y luego hacer que las otras, que es perro, gato, loro, hereden de esta clase, que esta sí que tendrá los atributos edad, color, mostrar color, y mostrar todos los datos de la mascota, que sería el toString ya en código. Así que estaríamos nosotros reutilizando código porque lo defino una vez y hago que hereden. En automático, la clase perro, gato y loro, si yo coloco esta herencia, pues obviamente heredarán todos los atributos y los métodos y listo. Así que además, por ejemplo, perro si tendrá raza, gato pues también. No estoy seguro si loro pues también se clasifique como raza, pero en caso de que no, vean, lo que puedo hacer es, bueno, aquí sí defino raza, acá también ya propias de perro y de gato, y en loro puedo definir otros. No sé, se me ocurre tal vez tipo de alas. Y aquí vean, aquí puedo tener un método o tal vez una lista de tipo de alimento que comen pues cada uno, que ese pues sí lo pudiera definir acá porque todos comen, ¿no? Entonces aquí alimentos puedo tener y sería una lista, una colección en donde coloco pues los alimentos que come cada uno, se heredan y bueno, aquí ya los lleno, ¿no? Al crear, digamos, mis objetos, estaría llenando todos estos datos, pero es por eso que se usa la herencia, para reutilizar código, para no estarlo escribiendo y para hacer esto más parecido en cuestión de la programación orientada a objetos, más parecido a la realidad, mis objetos más parecidos a los objetos de la realidad. Así que para eso es que nos sirve este concepto de herencia. Bueno, aquí nos pone un ejemplo que si se desea realizar un monitoreo de los animales de un zoológico. Y bueno, ¿cuál sería? Pues aquí sería no mascota, aquí sí sería animal, ¿verdad? Y de animal, vean que tengo pues varios tipos, que será reptil, mamífero, anfibio, y a su vez pues ya tendré los reptiles, los mamíferos y los anfibios, y ya podré tener varios. Bueno, y aquí tengo otro ejemplo de animales también. Entonces, vean, este es más conceptual, no un ejemplo, digamos, tan real. En proyectos reales pues, no se usa esta parte, pero este conceptual está súper bien para entender. En cuanto a métodos, vean, tenemos la clase animal y yo sé que voy a tener de animales el pez, el perro, el gato, y sé que voy a simular que respiran, así que tengo un método que se llama respirar, no tengo atributos, aquí están vacíos, y entonces yo digo, bueno, el pez, el perro, el gato, pues ambos, o más bien los tres, respiran. Entonces si heredo, pues yo sé que automáticamente este lo va a tener, aunque no lo coloque aquí, lo va a tener pez, lo va a tener perro y lo va a tener gato también, aunque no lo coloque automáticamente, pues lo estoy heredando porque digo que mi clase padre es animal. Así que bueno, y ya en la clase específica, que son estas,
Tengo además más métodos. En el caso del pez tengo un método que es nadar, y tengo en la clase perro un método que es ladrar, y en la clase gato un método que es maullar. Importante, vean que el método que tenemos en animal pues debe ser público para poder heredarlo, y que las clases hijas lo vean. Si está como private, no lo podrán ver. Bueno, eso se ve en los modificadores de acceso, en una tabla que ya habíamos visto. Y ahora sí entenderíamos esta parte de herencia con modificadores de acceso. Entonces, son públicos, y esta es una especialización en esta parte de estas clases, de estos objetos, que cada uno tiene su propio método, un propio método que agrega a cada uno, pero además heredan el que pues, los tres comparten. Así que si tenemos varias clases que comparten atributos o métodos, bueno, tendríamos que saber o identificar que pues tenemos que realizar herencia para hacerlo más sencillo y reutilizar código o la implementación. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos otro ejemplo un poco más largo, más grande. Aquí también. Y bueno, aquí ya nos piden, o más bien nos muestran, pues quién es la superclase, que es este nivel, las subclases, y en este caso de animal, y bueno, más subclases, pues en este caso incluso de mamífero. Les digo, aquí hay algo que vamos a ver más adelante, que es los tipos de herencia, que tiene que ver con varios niveles. Si tenemos varios niveles de herencia, pues será herencia directa e indirecta, y otros conceptos que entran por ahí. Eso lo vamos a ver después en otro video. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo de herencia, este con la clase persona, que bueno, lo que hacen es, bueno, yo tengo el nombre en las personas, todas las personas tienen un nombre, y lo voy a heredar a un administrativo que sé que es una persona. A su vez el docente es una persona, y el personal de limpieza también es una persona, por lo tanto tendrán nombre, pero también tendrán comportamientos los tres similares, o tendrán estos tres comportamientos, que será registrar, consultar, y tienen un sueldo. Por lo tanto, bueno, estos se van a heredar. Aquí está, aquí sí se ve específicamente que de manera automática se heredan estos tres métodos en todos, que son los de la clase padre, y tienen sus propios atributos. Tienen área, automáticamente yo sé que tenemos el nombre en el administrativo. En docente, bueno, tiene el cargo, horas trabajadas, y también tendrá el nombre porque se está heredando, aunque no aparezca aquí. Y el personal de limpieza tendrá un turno y pues el nombre, obviamente, porque también lo está heredando. Este ejemplo lo puse para que vean que pues automáticamente se heredan. Muchas veces, o ya en UML, no se ponen estos porque sabemos que automáticamente se heredan de la clase padre. Así que si no los colocamos, yo sé que ahí deben de estar, y deben de definirse ya si lo hacemos en código. Bueno, y aquí hay otro ejemplo ya con herencia, composición. Tenemos un ejercicio, un ejemplo más que estaremos trabajando. Y bueno, vamos a ver la parte de la sintaxis en Java. En Java, ¿cómo aplico el concepto de herencia? Ya en código, lo que se hace es lo siguiente. Tengo una clase persona que tendrá todo su código entre llave que abre y llave que cierra, que son mis atributos, mis métodos, los tipos, etcétera, constructores. Y luego yo, ya que tengo mi clase persona, si quiero que herede
otra clase de esta, que es persona, es decir, si quiero que mi clase persona sea la clase padre de otra clase, lo que hago es colocar mi otra clase, la creo y le pongo aquí public class empleado extends persona. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Lo que digo es la clase empleado el extends, la traducción sería hereda. Entonces la clase empleado hereda de persona o de la clase persona. Por lo tanto, así ya estoy definiendo una jerarquía en donde la clase padre será persona y una clase hija será empleado. Y luego, si quiero que otra clase herede también de persona, pues ya creo mi clase, que es public class o class, el nombre de mi clase, y de igual forma extends o hereda. Esta recuerden que el extends pues realmente es hereda. ¿Por qué extends? Porque bueno, decimos o se traduce como extiende de persona, ¿no? Se extiende a persona. En términos más simples es hereda de la clase persona. Y aquí gerente hereda de la clase empleado a su vez. Así que bueno, ¿qué tendremos? Tendremos la clase padre, que será persona, y luego tendremos la clase hija, que aquí será empleado, y luego a su vez tengo aquí otra jerarquía, bueno, otro nivel, que será el padre, estoy diciendo, que es empleado, y que la clase hija será gerente. Pero bueno, sabemos que a su vez como empleado está heredando de persona, pues hereda estos atributos también. Así que bueno, esto es lo que tengo en código. Usamos la palabra extends. Debemos usar la palabra extends en Java. Y en la parte inferior, vean, tengo ya el código, que en otro video haré un ejemplo. Y bueno, tengo ya en código, tengo mi clase persona, que pues tiene un atributo de nombre, y esto yo sé que será mi clase padre o superclase. Y luego creo mi clase empleado y le digo que será una clase hija, es decir, que va a heredar la clase empleado, va a heredar, aquí está, extends de persona. Por lo tanto, coloco la palabra, coloco la clase padre, aquí voy a colocarlo así, aquí va la clase padre, y acá será, bueno, esto que ya saben que significa hereda, y aquí vean, tengo un método public, y aquí en el texto nos dice que la palabra super en Java, la palabra super se usa en la clase hija o en la subclase y permite llamar atributos, métodos y constructores. ¿De quién? De su clase padre. Es decir, permite llamar a los métodos que hereda. Por lo tanto, aquí tengo mi clase hija y lo que hago es tengo un constructor de empleado en donde yo sé que como estoy heredando el atributo nombre de la clase padre, ¿cómo lo llamo? Bueno, lo llamo con la palabra super y entre paréntesis mi atributo que este será el atributo de la clase padre que me está heredando. Simplemente estoy llamando
aquí con esta línea al constructor de la clase padre con super aquí y le paso el nombre. Estoy llamando al constructor de la clase padre. ¿Por qué? Porque estoy heredando ese atributo. Y luego este es mi constructor de la clase empleado. En la clase empleado yo tengo un atributo que es sueldo y el nombre es el que estoy heredando de la clase padre. Así que bueno, en mi constructor pido el nombre, pido el sueldo, que vamos a colocarlo aquí, que este es atributo propio, lo voy a colocar aquí, atributo propio, el sueldo es propio, pero este atributo, este es el heredado, y yo lo puedo usar porque me lo están heredando, pero cuando ya se cree un objeto, recuerden, creo un objeto de empleado, tengo que pasarle el nombre y el sueldo. ¿Y qué hago con este nombre de aquí? Lo que hago es llama al constructor de la clase padre, que es este que está aquí, y pásale este nombre para que se lo asocie a la variable. Y bueno, sueldo simplemente lo hago o lo asigno a mi variable normal, como lo hemos hecho siempre en los constructores, con this. Y bueno, ya aquí al crearse un empleado, en automático se llama a este constructor y le paso el nombre que será Juan y le paso el sueldo que es 25,000. Por lo tanto, Juan aquí lo coloca y lo manda a llamar de la clase padre, le pasa a Juan y entonces este atributo de la clase padre pues tendrá la cadena Juan y este de 25 pues estará solamente aquí en sueldo, en mi clase hija, porque es un atributo propio. Así es como funciona, lo voy a explicar más a detalle ya cuando hagamos el ejemplo. Pero vean, como estoy heredando, pues tengo que darle también los valores a estos que heredo, a estos del padre, y como hago eso con la palabra super. No, tal vez no queda muy claro porque no es de manera práctica, pero bueno, simplemente es explicación general y ya lo veremos en código. Bueno, otra cosa es que cómo vamos a cambiar la implementación de los métodos, que eso se le llama sobrecarga y sobreescritura de métodos. Bueno, será usando esta palabra de override, esta notación, perdón, esa notación de override en Java, y bueno, permite modificar la implementación de los métodos, que es lo que les comentaba de polimorfismo. Esto tiene que ver con polimorfismo, que lo vamos a ver después. Entonces el padre tiene un método, la clase hija lo hereda, pero cambia el código que está dentro, hace otra cosa. Aquí está, sobrescribe el método de la clase padre. Y algo sí importante, cuando nosotros creábamos una clase que no habíamos visto herencia, por ejemplo, persona, alumno, etcétera, automáticamente estas clases heredan de la clase object, aunque nosotros no coloquemos el extends. Heredan siempre de object porque es la que es, digamos, la clase principal de toda el API de Java. Y aquí dice, aunque no le pongamos el extends, si no hereda de otra, bueno, pues automáticamente heredará de object. Y aquí está, en resumen, la palabra super. Puede invocar al constructor, acceder a atributos de la clase. Entonces, en resumen, la palabra super en la clase hija puede llamar al constructor o puede llamar a métodos
o puede acceder a atributos públicos, que bueno, ya vimos que eso es una mala práctica, tener atributos en las clases que sean de tipo public, se puede hacer, pero digamos que ya en proyectos reales no se lleva a cabo de esa forma. Bueno, ahí tenía un error y aquí está. Aquí. Bueno, vean, tengo una clase persona otra vez y tengo un método toString. Este método toString, ¿por qué me pone el override? Porque este ya es un método de la clase object. Por lo tanto me dice, bueno, es una... este lo estoy heredando de la clase object. Y bueno, tengo esta parte, que es lo que está dentro. Esta es la implementación. Y luego lo que hago es de empleado, mi clase empleado hereda de persona, que es esta que tengo aquí. Entonces mi clase padre será persona y le pongo @override toString. Pero yo sé que mi padre ya tiene un método toString, o sea, ya está definido. Lo que hago es que, bueno, yo aquí puedo cambiar la implementación. Aquí será mi implementación y vean que la estoy cambiando porque lo único que estoy haciendo es que regrese. Quiero que regrese lo que ya hace este método del padre. ¿Y cómo hago eso? Super punto y aquí método del padre o nombre del método del padre, y luego lo que hago es colocarle pues ya más cosas si es que quiero en esta clase hija que es empleado, que pues le coloco, vean, el sueldo nada más, porque pues el sueldo yo sé que acá no está. ¿Por qué? Porque el sueldo es atributo propio, no se está heredando, es atributo propio de la clase empleado y ya, listo. Entonces, bueno, ¿cómo accedo al método de la clase padre? La palabra super, el nombre del método y cambio la implementación, porque bueno, todo ese código, bueno, aquí simplemente lo que hago es llamar al método del padre y ponerle más cosas, que me muestren mis atributos propios, digamos, y digamos que ahí todavía no estoy cambiando la implementación, pero bueno, hasta aquí dejamos el video de explicación teórica de herencia y voy a estar subiendo un video de un ejercicio ya en Java.